Hola. Hola. Bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán. El cielo y el infierno, ascendente y sol en el signo de Escorpio. De eso te vamos a estar hablando hoy con el profesor Máximo Devoto aquí en esta serie que venimos haciendo acerca de los soles y los ascendentes en los 12 signos. Hoy llegamos al octavo signo, signo de Escorpio, a veces considerado algo controversial. Vamos a ir aclarando más acerca de la naturaleza profunda, no solo de este signo, sino como venimos haciendo de todos, para también poder salir un poco de los estereotipos que hemos adquirido con el conocimiento que hay hoy de la astrología, dando vueltas por internet, y entender más en profundidad todas las posibilidades de expresión que pueden tener los signos en la astrología. Por eso siempre ilustramos los videos con cartas de ejemplo. Así es. Trayendo un personaje de Sol y otro de ascendente Escorpio para también conocer un poquito más de la diferencia acerca de estos puntos tan importantes de la carta natal. Hablando de los signos, en general todos conocemos nuestro signo solar. Sí. Según la fecha en la que hemos nacido, el Sol se ubica cada momento del año, cada mes del año en un signo distinto, y eso es a lo que las personas le llamamos soy de tal signo, soy de tal otro, por la fecha en la que nací. Por ejemplo, para los nacidos entre aproximadamente el 20 de octubre y el 20 de noviembre, el Sol está en Escorpio, pero estas fechas no son siempre exactas porque la marcha del Sol no es de 1 grado del zodíaco por día. Entonces, a veces hay nacidos ahí en el límite entre un signo y otro, que son de un signo u otro según el año, ¿no? Esto lo desarrollamos más en otros videos y también en las clases donde enseñamos cómo estudiar la carta natal. Pero sí es fundamental conocer que el Sol en nuestra carta natal, el signo en el que tengamos el Sol, nos muestra una pauta vital, es una energía que irradiamos, así como el Sol brilla, lo vemos brillando en el cielo, es el combustible, la energía vital de nuestra carta natal. Y en un nivel más profundo, el Sol representa la naturaleza espiritual, hoy inconsciente, de cada uno. Y después tenemos el ascendente, que es un signo muy importante. También muy importante, en general menos conocido, digamos, que el Sol, como bien explicabas, lo que más generalmente conocemos es el signo solar, pero sin embargo el ascendente es igual o hasta incluso se dice más importante. Sí. Bien, a diferencia del Sol, el signo ascendente es el signo que asciende en el horizonte en el momento que nace la persona. Y por lo tanto, este signo ascendente va a ir recorriendo los 12 signos a lo largo de 24 horas. Claro, por eso es fundamental conocer nuestra hora de nacimiento, para poder saber nuestro ascendente. Es decir, que en un día, en 24 horas, el horizonte, la línea del horizonte, va a apuntar a los 12 signos. Claro. Por eso, en promedio, son unas 2 horas que está el ascendente en cada uno de estos signos. Cada signo, tal cual. Exactamente. Y el ascendente representa en la astrología y una carta natal lo que es el yo. En psicología se conoce como el ego, y vendría a ser la síntesis psicofísica inconsciente de la persona. Bien, bueno, y vamos a hablar entonces en el video de hoy sobre el signo de Escorpio. Para comenzar vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la energía de este signo, y para eso tenemos que tener en cuenta, como ya introdujimos en los videos anteriores, lo que es el elemento y el modo, ¿no? El elemento y la modalidad. Ahí tenemos el símbolo en pantalla. Bueno, el signo de Escorpio es el elemento agua, ¿sí? Junto con también, el signo que tenemos a Cáncer, a Escorpio, ¿sí? Tenemos Piscis. También a Piscis. Sí, Cáncer, Piscis. Cáncer, Piscis, Escorpio, perdón. Son los esos tres signos de agua. Nos venimos vestidos de negro. Hoy exactamente. Fue un poco casualidad. Especialmente. Entonces, estos 3 signos son los signos de agua, y también tenemos la modalidad, que es la modalidad, en este caso, es fija. Claro, cada signo tiene un elemento y una modalidad. Exactamente. Es elemento agua y modalidad fija, o sea que la energía se concentra. La energía se concentra. Primero tengamos en cuenta, qué tipo de energía es la de los signos de agua. El agua es algo que fluye, es algo que decimos que es un principio sensitivo, que suaviza. También tengamos en cuenta que cuando el agua fluye, purifica, se lleva, limpia, arrastra. Todo lo que hay ahí de más. Exactamente, también el agua se amolda, se adapta, está relacionada con el mundo emocional de la persona, que es muy dinámico, y también podemos asociarlo con lo inconsciente y con la intuición.
Ujú. Bien, y por otro lado, como bien decías, esta modalidad fija es una energía que se dice que es centrípeta y por lo tanto se concentra, es una fuerza que va hacia el centro. Por lo tanto, y es algo que comparte también con los otros signos fijos, una cierta perseverancia y tenacidad encontramos. Muy característica. Muy característica. Y si combinamos este elemento con esta modalidad, tenemos agua que fija, que se concentra en un punto. Podemos hacernos la imagen, por ejemplo, de una catarata. Tal cual, cada signo lo podemos relacionar a un elemento, a una expresión, ¿no?, de la naturaleza. Y Escorpio, en intensidad y tenacidad, como vos decías, y profundidad, y también fuerza marcial, también. Porque Marte rige a Escorpio. Acá vamos a ir aclarando y con los ejemplos también lo vamos a ver. Marte sigue siendo el regente de Escorpio, además Plutón es corregente, pero el regente tradicional es Marte, que justamente es el planeta de la acción, de la fuerza. Todo esto es para Escorpio, es en el plano emocional y con esa potencia como la de una catarata, y que es un movimiento fijo, no se agota, ¿no? Tal se cual. mantiene. Y una gran fuerza y potencia concentrada, ¿no? Esto es importante porque es muy diferente la energía de Escorpio de la de los otros dos signos de agua, Tal cual. ¿no?, que dijimos Cáncer y Piscis. Bien, y ahora vamos a hablar un poco sobre las características del signo de Escorpio. Bueno, es un signo que se caracteriza por la intensidad. Sí, es como una de las palabras claves del signo. ¿no? Exactamente. Personas que tienen destacado el signo de Escorpio son personas que uno podría considerar intensas. ¿Sí? Si pensamos que Libra es un signo, por ejemplo, que valora el equilibrio y la armonía, digamos que Escorpio viene a recalcar que no todo en la vida es equilibrio y armonía, sino que también hay momentos de gran intensidad y de grandes crisis. Tal cual, eso no lo convierte en un signo malo, para nada. Para nada. O sea, todos los 12 signos del zodíaco representan momentos, etapas necesarios en el aprendizaje. Entonces es fundamental lo que Escorpio viene a enseñar a la conciencia humana, a renovarse, a transformarse, a salir de un equilibrio que ya no sirve, que se vuelve superficial, que se vuelve sin sentido. Escorpio viene a buscar sentidos profundos a las cosas. Por eso en esta época es también un poco mal comprendido. Porque no es a lo que estamos acostumbrados, a que las cosas tengan peso, intensidad. Intensidad, y a ir más allá de lo superficial, de lo banal, de las apariencias, y vemos en esta época son cuestiones que predominan. Por eso también las personas de Escorpio con destacada esta energía van a rebelarse, y vamos a hablar de personajes que se rebelaron, ¿no?, contra su época. Y un tema también que es importante del signo de Escorpio es esta búsqueda de lo oculto, de lo que no es evidente, ¿no? También podemos pensar en su opuesto complementario, que es Tauro, que es un signo de lo evidente, de lo que puedo ver y tocar con los 5 sentidos, y Escorpio es de lo que no es tan evidente, de lo oculto, por eso estas características a veces un tanto detectivescas que se le atribuyen al signo. Sí, ¿no? de investigar, de buscar qué hay más allá, tal cual. Bien, otro tema importante también es el tema, bueno, mencionamos las crisis y el aprendizaje a partir de estas crisis y un proceso de transformación y regeneración que sufren estas personas. ¿No? Un aprendizaje a través de estas experiencias dolorosas. Sí, quienes tengan más destacado este signo, y todos en algún área de nuestra carta natal tenemos Escorpio en alguna casa, podemos tener planetas ahí, en este signo, que si no nos hicimos la carta todavía no lo sabemos, es decir, todos estamos viviendo, experimentando en la vida las energías de los 12 signos, algunos más enfatizados, otros menos según la carta de cada uno, pero todos somos de los 12 signos en este sentido. Bueno, tengamos en cuenta que Escorpio es un signo de agua y por lo tanto es sensible. ¿Sí? Podemos también tener en cuenta su símbolo, el escorpión, que se protege esta sensibilidad y la resguarda, y por eso muchas veces de los 3 signos de agua es el que menos expresa sus emociones. En parte porque no quiere salir herido, quiere autopreservarse, por eso solamente se abre quizás a personas en las cuales puede confiar, y en este sentido a veces incluso puede llegar a poner a prueba a las personas para asegurarse que son confiables de todo su mundo interior, que es de gran intensidad, ¿no? Son como temas claves, la confianza, la lealtad, para el signo están siempre presentes, y lo opuesto, la traición, el engaño. Esos temas son fundamentales. El rencor o la venganza como expresiones negativas. En este aspecto emocional, ¿no?
Bien, y por otro lado también tengamos en cuenta que Escorpio se expresa muchas veces de dos formas, a veces en una misma persona pueden estar las dos formas o a veces está más polarizada en una o en la otra. Que es, por un lado tenemos el Escorpión, que esto recalca el aspecto más sensual, instintivo del signo, que busca satisfacer los placeres físicos o sus sentidos. Y por otro lado también tenemos el águila, que es el símbolo más elevado, que busca a través del autodominio y el control trascender este aspecto más físico y elevarse a un nivel más espiritual, trascendente. También vamos a ver personajes donde se destacan más temas filosóficos o existenciales, metafísicos. Metafísicos. Mientras que el Escorpión es el que te pincha con el aguijón y te contamina claro. con el veneno, que es el aspecto negativo, que todos los signos tienen su aspecto negativo, pero este quizás es el aspecto por el cual el signo se hizo su mala fama. Más conocido, tal cual. Bien, bueno, ¿qué más? Por otro lado, tengamos en cuenta que hay dos planetas que lo rigen, hablamos de Marte y también tenemos a Plutón. Marte le da este aspecto más marcial, de ir al conflicto, de ser un signo que busca luchar. Claro, ¿no? También es corajudo, valiente, Escorpio. Exactamente, no enfrenta el peligro y el miedo. Y a su vez, por otro lado, tenemos a Plutón, que tiene que ver con este aspecto más de transformación, de trascendencia, de regeneración. Tal cual. Bueno, vamos a una pausa ahora y cuando volvamos vamos a mostrarles los dos ejemplos que trajimos para hoy de un personaje Sol en Escorpio y otro con el ascendente. Les dejamos una invitación a los próximos cursos de astrología si quieren aprender más acerca de todos los signos, de cómo interpretar la carta natal. Aquí les contamos un poquito más. Ya volvemos. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán queremos invitarte al nuevo curso de astrología. Vamos a abrir un curso para todos los que quieran realizar un aprendizaje en 3 niveles de la carta natal. En el primer nivel vamos a hablar de los conceptos básicos de astrología, que son los signos, los planetas, las casas, los aspectos, y como parte del curso te vamos a regalar el dibujo de tu carta natal con el esquema que ves en los videos que realizamos para que puedas ir haciendo el seguimiento de los temas que vas a ir aprendiendo clase a clase con el dibujo de tu carta. Luego en el segundo y tercer nivel del curso vamos a profundizar en otros elementos de la carta natal como los nodos, las casas vacías, los 4 elementos y muchos otros temas que abajo vas a encontrar en todo el temario detallado. ¿Qué te va a permitir este curso? Vas a tener herramientas para empezar a entender este esquema de la astrología, para iniciarte en un estudio serio de la astrología y a partir de allí que luego puedas definir cómo continuar profundizando en tus estudios. Vamos a hacer luego más niveles para los que les interese seguir profundizando. Podés tomar el primer nivel de este curso, podés tomar el curso completo. Abajo vas a encontrar toda la información sobre cómo participar. Te esperamos. Chao. Bueno, ya estamos de vuelta. Y aquí tenemos nuestro personaje, ya lo presentamos directamente, de ascendente Escorpio, filósofo Friedrich Nietzsche. Nietzsche, exactamente. Este va a ser el primer ejemplo que vamos a ver, después vamos a ver uno de un Sol en Escorpio. ¿Sí? Bueno, Nietzsche es un personaje realmente extraordinario, muy emblemático del siglo XIX y que ha influenciado en todas las mentes más brillantes del siglo XX, ¿no? Es uno de los personajes quizás más amados y odiados a la vez, que eso también muestra ese aspecto un tanto controversial o polémico que muchas veces se ve en Escorpio, ¿no? O lo aman o lo odian, no hay puntos medios. No, son los extremos. Los extremos, exactamente. Bueno, Nietzsche era de ascendente Escorpio, un Sol en Libra, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poco de las características de un ascendente de Escorpio y vamos a ver cómo lo podemos relacionar con su carta. Por un lado, son en general personajes o personas que tienen un cierto halo misterioso y magnético. Y en Nietzsche encontramos las dos cosas. Sí. ¿No? Bueno, esto que se genera alrededor de su figura atrae, ¿no? Algunos a veces no comprenden de qué habló en profundidad o otros, bueno, se dicen muchas cosas de Nietzsche, lo vamos a ir aclarando, pero sí es verdad que genera cierto magnetismo y mismo el ascendente que vos decías es la persona, la personalidad física también, ya en la apariencia, ¿no? Era esos grandes bigotes que tenía que llamaban la atención para la época. Escorpio busca como impactar también, generar un shock en los demás. Con su presencia. Tal cual. ¿No?
Bien, no pasa desapercibido. No. Excelente. Bien, por otro lado, bueno, características, ¿no? Una personalidad intensa, puede ser exploradora, que le interesan los temas de lo desconocido. Bueno, Nietzsche fue un personaje que cuestionó muchísimo su época Sí. y fue una persona que lo que cuestionó lo cuestionó con intensidad, ¿no? O sea, él fue muy crítico en este sentido y eso también se puede ver, digamos, en este ascendente, ¿no? Sí, recordemos que el ascendente también, como vos explicabas, es el horizonte al momento de nuestro nacimiento. ¿Y por qué es tan importante el ascendente? Porque nos marca una energía que venimos a aprender en la vida, que venimos a encarnar, a ser el ascendente, decimos. Sí. Y ahí después depende el nivel de conciencia de la persona, el nivel de autoconocimiento que tenga, de conciencia de sí mismo, que encarne las cualidades positivas. Claro. Nos referimos a encarnar las cualidades creativas de cada uno de los ascendentes, el ascendente que cada uno tenga, ¿no? Y vemos que Nietzsche hizo su ascendente. Hizo su ascendente, sí. Otro de los temas justamente es el autoconocimiento, la búsqueda de conocerse a sí mismo, ¿no? También tengamos en cuenta, es importante esto, como ya destacamos en muchos videos, que hay que tener presente de qué persona estamos hablando, del nivel de conciencia, porque las energías de los signos se expresan en 7 niveles. Exacto. ¿no? Así que eso va a ser muy importante también. Y las personas con el ascendente Escorpio muchas veces aprenden a través de estos procesos que ya mencionamos anteriormente de crisis y después como de reseteo, de un volver a nacer o volver a empezar. Bien, Nietzsche es conocido como el filósofo del martillo, ¿no? Aquí ya tenemos esta cualidad tan marcial del signo de Escorpio, ¿no? Bueno, podemos tener en cuenta también destacar la energía marcial porque es el decanato de Marte en su ascendente, ¿no? Está en el decanato de Marte, cada ahí lo vamos a marcar. Se divide en 3 decanatos, ¿no? Eso es ya un tema más específico, lo comentamos en algunos videos, pero acá refuerza entonces más quienes tengan posiciones en el primer decanato de Escorpio, es el decanato más puro del signo. Por lo tanto, se expresa con más fuerza. Con más fuerza y también, bueno, tiene el regente de su ascendente, que es Marte, lo encontramos en el signo de Virgo. Y esto también es, bueno, es un signo que se caracteriza también por la crítica, ¿no? Y él, bueno, fue una persona que fue muy combativa y criticó fuertemente los dogmas de su época, ¿no? Para entender mejor esto tenemos que ponernos en contexto, ¿no? De la época de Nietzsche. Nietzsche nació entre la primera y la segunda revolución industrial en 1844, donde comienza el auge, ¿no? del materialismo. Tal cual. Inventos, descubrimientos, mejorías, ¿no? En la comodidad, en la sociedad burguesa, ¿no? Liberal de la época, y entonces era la fascinación por todos esos nuevos objetos que nos iban a dar el bienestar y el progreso para la humanidad, ¿no? Así que era una época todavía más materialista que la nuestra, aquella. Tal cual. Hoy ya nos desilusionamos de lo que los aparatos y los avances tecnológicos han hecho con la humanidad porque vemos el mal uso que han tenido. 2 guerras mundiales en un siglo. ¿Para qué se usó todos esos grandes avances? Pero en esa época todavía se creía en que ese era el camino para el desarrollo y el progreso humano. Sí, y Nietzsche, que era un adelantado a su época, vio hacia dónde iba a conducir eso. Exactamente. Por eso una de las cosas que él dijo fue que el desierto avanza en relación a la falta, bueno, de espiritualidad y ideas trascendentes. Y esto es muy importante porque muchas veces se entiende o se cree, ¿no? Sí, se lo cataloga de ateo. Y su carta no indica eso. No indica eso para nada, y al contrario, él combatió justamente todo ese materialismo, ¿no? Que en realidad ya había comenzado a partir del 1500, fue la antesala, ¿no? Este materialismo con la crisis, ¿no? de lo que es el catolicismo, ¿no? Y esto, bueno, llegó a su máxima expresión en la época de Nietzsche. Tal cual. Bien, hablamos, bueno, de su regente, que es Marte, que está en Virgo, para el tema de la crítica y la reflexión también, porque está en casa 12, porque no fue una crítica arbitraria, no fue una crítica, digamos, sin bases o sin sustento. Criticón. O nihilista, como le dicen, ¿no? Tal cual, ¿no? De no creer en nada porque sí, porque no creía que existía nada trascendente, ¿no? Si se estudia su obra en detalle, da soluciones a los conflictos. Habla justamente también en un tono propio de Escorpio de la superación del superhombre, de la transformación, de la evolución que puede hacer el ser humano para dejar de ser humano demasiado humano, como dice también, ¿no? Habla del desarrollo de la voluntad de poder, que no es
la voluntad de la personalidad cotidiana, de un principio superior en cada ser humano. Totalmente, era muy reflexivo. Mercurio también, planeta del intelecto, en la casa 12, está muy claro eso en su carta. Sí, o sea, fue toda una crítica real y profunda a los principales problemas de la época materialista en la que él vivió y da también claves para salir de ese problema, plantea una salida, en ese sentido de nuevo que no era nihilista, sino que él exponía, sacaba a la luz, que también es algo escorpiano, el problema de su época, ¿no? Sí, acá es importante para poder entender, ¿no?, más esta naturaleza profunda del signo, en este caso de esta persona, que expresó algo no tan común del signo, como decíamos, que Escorpio, para entenderlo correctamente, es importante ver que dentro de la continuidad que tiene el zodíaco, siguiendo al signo de Libra, que en Libra reconocemos a la sociedad, a los otros, por eso Libra tiene que ver con los vínculos, con las relaciones. Escorpio, que sigue a Libra en el zodíaco, es la búsqueda de una unión psicológica con los demás. Escorpio busca medios, y esto tiene que ver con todos los signos que vienen después de Libra, que son la segunda mitad del zodíaco, donde ya inconscientemente no opera el principio individual egoísta, sino que formamos parte de una sociedad, formamos parte de un mundo de relaciones y la responsabilidad, la conciencia que eso implica. Esta es la dinámica profunda inconsciente del signo. Entonces, en este sentido, Escorpio busca formas de alcanzar la liberación de su propia individualidad, de los límites del sentirse separado de los demás. Por eso es el signo de la unión profunda, por eso el compromiso, la lealtad que decíamos. Busca conectarse con algo más que él mismo. Por eso también en algunos casos, ¿no?, expresiones elevadas del signo, es un signo místico. Es un signo devocional. Teniendo eso en cuenta, también podemos entender muchas de las ideas de Nietzsche, que buscaba una unión con principios más profundos en sí mismo, ¿no? Con una idea de un Dios creador que está afuera, que ese es el Dios que ha muerto, ¿no? En su frase que se hizo tan famosa y que por eso se lo cataloga de ateo, no era para nada ateo, vamos a ver ahora otros indicadores en la carta, sino que él buscaba alcanzar un estado superior de conciencia y deja toda una obra en base a eso, ¿no? Y todo lo que estudió, ¿no? Que también está todos los estudios que hiciera de todos los conocimientos antiguos. Zaratustra era un sabio de Zoroastro, que viene de los persas, tal cual, de toda la cultura persa. Es decir, había otras ideas superiores, no era solamente el nihilismo y el ateísmo que tomaron arbitrariamente algunos, ¿no? Bueno, él incluso dice en 1700 años sin ningún nuevo Dios, haciendo una crítica a este ateísmo y materialismo que él veía y él criticaba, ¿no? Claro, pero que hacía falta un principio superior, por eso la decadencia en la que estaba Occidente en ese momento. Bueno, en su carta vemos, ¿no?, además de esta naturaleza profunda del signo de Escorpio, Neptuno, por ejemplo, que es el planeta del misticismo, en el fondocielo. El fondocielo es la pulsión de lo inconsciente, ¿no?, conectado con lo inconsciente, con aspectos notables, por ejemplo, una armonía con el sol, que decíamos que es la naturaleza espiritual, ¿no?, lo más profundo, y después también Júpiter en Piscis, por mencionar algunas cosas, ¿no? Vamos a mostrar algunos puntos de la carta natal, no pretendemos en estos videos cortos hacer una interpretación profunda de las cartas, pero sí también Júpiter en Piscis. Piscis también tiene que ver con el misticismo, con la búsqueda de unión, con un principio superior. Es decir, vemos en su psicología una persona, sí, muy sensible, muy profunda. Hay anécdotas de su personalidad, ¿no? Que era muy caritativo. Muy cálido, ¿no? Con todo su entorno, que a veces se hace esta imagen un tanto como fría, dura, distante, desencantado de la vida, que poco tiene que ver con su persona, ¿no? Totalmente. Totalmente. Bien. Tengamos en cuenta, bueno, también tiene el Sol en Libra, ¿no? Sí. Y un interés por el arte, por la música, por la poesía. Él incluso compuso música clásica, que la pueden encontrar en YouTube. También era muy amigo, ¿no?, de Richard Strauss, también un compositor que compuso Así voló Zaratustra, en honor al libro de Nietzsche, así que bueno, esto también se ve en su carta, ¿no? Sí. Bien. Bueno, vamos a hablar ahora
de otro personaje. Nuestro segundo ejemplo. Siguiendo con este tono fuerte escorpiano, Sí. vamos a ver la carta de un director de cine, Martin Scorsese. Bueno, veamos acá, ¿no? Sol en Escorpio. Sí. Él nació el 17 de noviembre de 1942 y además tiene 4 planetas más en Escorpio, un stellium. Esto es notable. Sí, sí, muy destacada la energía de Escorpio. Si vieron alguna vez alguna de sus películas, está muy clara la energía de Escorpio, ¿no? Sí, expresa ese lado más crudo. ¿no? Y uno de los temas destacados en sus películas es el tema de la violencia, del crimen, de las mafias. Así que podemos también ver este lado que mencionamos al principio del video del escorpión, ¿no? Que se expresa de forma muy... Él dice, las películas que yo hago no son para entretener. Para que gusten, ¿no? Para que gusten. No son películas agradables, dice, ¿no? Bueno, muestra el infierno. Claro. Bueno, Plutón, corregente de Escorpio, en la mitología griega era Hades, el dios del inframundo, ¿no? Entonces muestra los sufrimientos, lo más bajo, a lo que llega la condición humana. La persona tomada por sus pasiones. Totalmente, la sombra sería en el lenguaje de Jung. Lo irracional y recordemos que Plutón rige, por ejemplo, las mafias, ¿no? Y es un tema también muy frecuente en sus películas. Sí. Bien, bueno, algo que se destaca en su carta es el tema del agua. Destacado el elemento agua. Sí, vemos el signo de Escorpio, tenemos 4 planetas, después tenemos una luna en Piscis, también signo de agua, y en Cáncer tenemos a Júpiter y a Lilith. ¿Sí? Y además tenemos las casas de agua, que son casas 4, 8 y 12, que también están destacadas. Por lo tanto, hay una gran cantidad. Predominio de agua, algo que estudiamos mucho en la carta, tal cual, cómo están los elementos. Sí. Bueno, esto le va a dar su aspecto de una intensidad afectiva, intuitivo, creativo, ¿sí? Una infancia, un tanto conflictiva por dónde vivió y por dónde creció. Hay que tener esto en cuenta también como para poner en contexto que él creció en Nueva York, en una época donde había principalmente, y él lo describe incluso, básicamente mafias y crímenes y drogadicción, ¿no? Y eso lo marcó y es algo que expresó en varias de sus películas. Sí, cuando él habla, ¿no? de su cine, parte de lo que él vivió, ¿no? Y acá vemos en la carta que está expresado toda esa emotividad, afectividad que vos decías, pero con conflicto porque los planetas que están en el signo de Escorpio tienen una tensión con el ascendente Leo, con Quirón, ¿no? Signo que tiene que ver con la herida, con concientizar el sufrimiento, lo tiene en su ascendente, tiene tensiones con Plutón, corregente de Escorpio, ¿no? Así que, bueno, toda esa potencia, ¿no? Y todo eso que él vivió de cerca y lo afectó, bueno, lo transformó después poniéndolo en sus películas. Director de cine, ascendente Leo. Ascendente Leo, expresó eso, ¿no? El drama también. Tal cual. Sí, y el medio cielo tenemos en el signo de Tauro, muy concreto, muy productivo, ¿no? Realmente hizo muchas películas, y paciente, incluso se cuenta algunas películas que hasta estuvo 20 años pensándolas hasta que finalmente las filmó, así que esto también está bastante claro en su carta, ¿no? Sí. Bueno, tiene planetas también en Géminis, lo cual le da capacidad técnica, ¿no? Capacidad técnica, también es algo que destacan aquellos que tienen más conocimientos técnicos del cine, ¿no? En sus montajes y demás. Bien. Bueno, entonces, como viendo su naturaleza de Escorpio, los temas, ¿no? fundamentales de sus películas están como polarizados en 2 temas, ¿no? Viendo toda su obra. Están estas películas donde parte, ¿no? el escenario son las calles de Nueva York, la violencia que allí se vive en varias épocas históricas, ¿no? Porque está esa película Pandillas de Nueva York que cuenta cómo se va formando todo eso con las migraciones, ¿no? a los Estados Unidos. Después esta otra película... Está Mean Streets, que es una de las primeras, que habla de básicamente de Nueva York. ¿no? Goodfellas, o Buenos Muchachos, ¿no? Casino, Taxi Driver. ¿no? O sea, donde también hay personajes tipo Escorpio que tratan de redimirse, pero con conflicto, ¿no? Esto está acá, también vemos, ¿no? Muy polarizada toda esta energía. Y después hay otro tipo de películas que hizo con temas místicos,
Por ejemplo, Kundun, que es la biografía del Dalai Lama, la vamos a pasar en nuestro cineclub en una semana, donde después hacemos un análisis también siempre de las películas. Y otras películas también de temas vinculados a temas místicos, espirituales, que también tienen que ver con esa otra parte, ¿no? Propia del signo de Escorpio, esa naturaleza. Y también tengamos en cuenta que tiene Neptuno en casa 2. Ah, sí, tal cual. Y eso por un lado está uno de los temas neptunianos es el cine y también los temas espirituales, ¿no? Y parte de las películas estas, bueno, fueron su producción, ¿no? Sí, o sea, casa 2 que es la casa de los ingresos. De los ingresos, ¿no? Actividades que generan ganancias, es la casa de los bienes, las posesiones, la vida económica y los valores también. Bueno, algo más para mencionar, ¿no? de su carta, también que, digamos, viene como a exaltar este tema de la violencia. De la violencia, sí. Es también la posición de Plutón, ¿no? Plutón, bueno, casa 1. En casa 1, sí. Poder también le da. Poder, una personalidad poderosa. Exactamente, un carácter fuerte. Y también, bueno, temas de sus películas, como ya mencionamos, las mafias, y en cuadratura con Marte. Así que esa es una de las cuadraturas, bueno, más tensas que hay en la astrología. Son octavas. ¿No? Son octavas. Lo comentamos hace unas semanas en un video, porque estuvo esa cuadratura, ¿no? En este momento. Y es tal cual, da mucha potencia, y eso hace que en sus películas también esté tan exaltado el tema de la violencia. Vos me contabas de como su primer corto. Ah, ¿no? sí, bueno, su primer corto, uno de los primeros que se hizo muy conocido, que se llamaba The Big Shave, si no me equivoco. Sí. La gran afeitada. Claro, y trata un corto básicamente que una persona se comienza a afeitar, pero se sigue afeitando después que ya se sacó la barba y lo que sea, y se empieza a mutilar la cara, ¿no? Y es muy explícito, causó un gran impacto, y bueno, realmente es muy representativo de esta energía, ¿no? De su carta. ¿No? Sí, ese poder que tiene el signo Escorpio de resistir, ¿no? Y expresar también todos esos temas conflictivos, que los pone a la luz, los muestra, los expone, ¿no? Expone aquello que no es tan agradable. Por eso es que él dice, ¿no? Mis películas no son películas agradables, pero son cosas que él quiere expresar y mostrar, y que igualmente sean o no sean agradables, son realidades. Tal cual. Y eso es lo importante. En un sentido de crítica, pero también con tensiones, ¿no? Acá propias de lo que comentábamos un poco de su vida, ¿no? Y de casa 1 es la casa de la infancia, de los orígenes, de las finalidades también. Escorpio, signo oculto, hay toda una naturaleza muy profunda, oculta sus motivaciones, ¿no? Eso es algo oculto. Acá no, obviamente estamos mostrando indicadores de temas evidentes de la carta, ¿no? No es para sacar una conclusión final de lo que moviliza a la persona. Estudiar y entender una conciencia humana es algo muy, muy complejo, ¿no? Entonces, bueno, la intención de estos videos es mostrar algunas expresiones de la energía de los signos. Sí, estuvimos estudiando la carta varias horas, pero destacamos estos puntos para que sea lo más representativo de esta energía de Escorpio, de la cual estamos hablando hoy, ¿no? Totalmente. Bueno, podríamos hablar mucho más, ver también la relación con ciertos actores, por ejemplo, cada director va seleccionando actores, ¿no? Él hizo muchas películas con Robert De Niro, bueno, ahora una última en irlandés con Joe Pesci, Al Pacino, todos italoamericanos, ¿no? Así muy fuerte esa influencia. Podríamos ver las sinastrías, ¿no? Entre actores y directores que hacen muchas películas juntos, queda para más adelante. Nos vamos despidiendo. Así es. Por hoy entonces les agradecemos a todos. Les compartimos también, para terminar, una invitación a los también próximos cursos de Tarot que vamos a estar realizando. Y nos encontramos en un próximo video con Máximo para seguir hablando de los soles y los ascendentes en la carta natal. Hasta la próxima. Chao. Hola, desde la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán te invitamos al nuevo curso de Tarot terapéutico y los arquetipos de Jung. En este curso vamos a redescubrir el Tarot como una herramienta de guía y autoconocimiento desde el enfoque de la psicoterapia de Carl Jung. Veremos cómo el Tarot nos muestra los diferentes aprendizajes que hacemos en nuestra vida a través tanto de eventos, situaciones exteriores, como estados interiores, donde cada arcano nos va a mostrar las emociones, los pensamientos, las sensaciones, así como también situaciones de vida concretas que se nos presentan para que realicemos un aprendizaje en la escuela de la vida.
Vamos a analizar los arcanos del tarot de Marsella. Primero veremos los 22 arcanos mayores y también los veremos en el tarot de Rider-Waite. En una siguiente etapa del curso vamos a ver los 56 arcanos menores de estos dos mazos, analizando e interpretando el simbolismo, los colores, las escenas, los personajes que aparecen en los diferentes arcanos. Vamos a ver qué procesos psicológicos se relacionan con cada uno de ellos, así como también la relación con la astrología, los planetas y los signos asociados a los arcanos del tarot. Veremos también ejemplos de cómo realizar consultas, tiradas de tarot, qué tener en cuenta a la hora de preguntar, cómo prepararnos para consultar al tarot y qué tipo de tirada va a ser mejor según la inquietud que querramos responder. Abajo te dejamos la información de cómo participar. Te esperamos. Chao.